Empezamos en el... Dije de Romanos 8, no, Romanos 1. Aquí el apóstol está hablando de los antediluvianos. Empezamos en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean, pudiéramos pensar que está hablando de personas de hoy, pero está hablando de personas de hace 6,000 años, 5,000 y pico, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a hacer una oración. Estamos agradecidos, nuestro Padre. Te alabamos en el nombre de Cristo. En ese precioso nombre te pedimos que escuches nuestra oración, que recibas nuestra alabanza, porque eres un Dios muy bueno. Toda la semana lo pudimos comprobar. Y te pedimos, Padre, por los méritos de Cristo, que nos hables a través de tu palabra, que sea eficaz en la mente, en la vida, en el corazón de todos nosotros, y que nos capacites para hacer tu voluntad y para vivir la vida que te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas personas de quienes está hablando aquí Pablo tuvieron conocimiento del Dios verdadero, pero no quisieron saber de Él. No quisieron tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecerle. ¿Y qué sucedió? Dice en el 28 que Dios los entregó a una mente reprobada. Hay una traducción que dice una mente depravada. Una mente reprobada por Dios, o sea, Dios los reprobó. Entonces, como resultado, toda la lista de pecados que está en el versículo 29, en el 30 y en el 31, apareció en sus vidas. O sea, ellos abandonaron a Dios y Dios los abandonó a ellos. Este es un tema que ustedes ya conocen, pero vamos a verlo de nuevo para reafirmar nuestro entendimiento acerca de este tema. O sea, como ellos abandonaron a Dios, Dios los abandonó a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te alejas de Dios, Dios se va a alejar de ti. Si tú no quieres saber de Dios, Dios ni te va a tomar en cuenta a ti. Pero vean, pasó el diluvio y las cosas no cambiaron mucho. Solamente unos cuantos se mantenían fieles. Bueno, los patriarcas, ¿no? Solo unos cuantos obedecían a Dios. Abraham y sus descendientes tenían luz, pero la luz que Dios mismo les dio, y los demás permanecían en tinieblas. Y Pablo habla de ellos, de que Dios los dejó andar en sus propios caminos. O sea, el hombre que quiere pecar, Dios no se mete. No, si tú quieres pecar, Él no va a intervenir, no se va a meter en el asunto. El abandono de parte de Dios hacia sus criaturas se ve por todas partes. O sea, este mundo es un mundo que está abandonado por Dios. Vean, el abandono se ve en sentido moral. Las cosas que están sucediendo, las cosas que estamos viendo, las cosas que vamos a ver pronto. Abandono en sentido intelectual. ¿Por qué? La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Hay hombres que entienden muchas cosas, pero que no entienden las cosas más importantes. Y también abandono en sentido espiritual.
Abundan las religiones, más que nunca, pero los cristianos no abundan. Y eso demuestra el abandono en sentido espiritual que los hombres tienen. La mayoría de religiones, en lugar de acercar a los hombres a Dios, los alejan, hacen lo contrario. Y cuando Dios los abandona, terminan haciendo cosas que no convienen. Dice al final del 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, y que dice, para hacer cosas que no convienen. El pecado no conviene. El pecado no le conviene ni al que lo comete, ni al que lo sufre como consecuencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Ya vieron la lista de pecados que está en los versículos 29 al 31. Y en el 32 habla de otra consecuencia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vean, los que pecan saben que merecen la muerte. ¿Pero por qué saben eso? ¿Saben por qué? Porque Dios lo ha plantado en su conciencia. El hombre que viola su conciencia sabe que merece un castigo. ¿Cómo me atrevo yo a juzgar el pecado de otros y a no juzgar el mío? Los mentirosos les gusta mentir, pero no les gusta que les mientan. Los ladrones les gusta robar, pero no les gusta que les roben. Entonces su conciencia les dice que está mal lo que hacen y que merecen un castigo. Pero los castigos de Dios no son como los castigos de los hombres. Aquí con unos centavos, pues tú sobornas al juez, y aunque tú seas culpable, el juez te dice que eres inocente, pero delante de Dios eso no va a suceder. Entonces, estos hombres que se alejan de Dios, no solamente saben que merecen la muerte, no solamente hacen lo que hacen y saben que están mal, sino que dice al final de 32, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos pecan y les gusta que otros pequen. No contra ellos, pero sí les gusta que pequen. Y eso de que dice que se complacen, quiere decir que promueven el pecado. Los adúlteros, a los adúlteros les gusta platicar con otros adúlteros. A los ladrones les gusta juntarse con otros ladrones. Un mentiroso, ¿cómo va a juzgar a otro mentiroso? Lo ve con buenos ojos. Entonces ellos fomentan el pecado, promueven el pecado, les gusta que abunde el pecado. Los ateos quisieran que todos fuéramos ateos. Los ateos quisieran que todo el mundo borrara de su mente la idea de Dios. Como ellos no quieren saber de Dios, quisiera que nadie hablara de Dios. El otro día nos contó el hermano Tomás que en un restaurante en Estados Unidos había muchas mesas, estaban ahí comiendo, y que a un hombre que estaba sentado a la mesa y que iba a comer, hizo una oración por los alimentos en voz alta, y un fulano que estaba en una mesa junto fue y lo amenazó. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a hacer una oración aquí? ¿Cómo la ven? O sea, no quieren que nadie crea en Dios. Como ellos no creen, quisieran que nadie creyera. Ahora, un ateo cree que un cristiano está mal y cree que él está bien. O sea, él puede comprobar que es mejor ser ateo, hay más beneficios de ser ateo que de ser cristiano. ¿Cómo puede comprobar eso? Pero ¿saben por qué actúan de esa manera? Porque como aman ellos el pecado, quisieran que otros lo amaran, y si van a sufrir las consecuencias ni siquiera quieren pensar en eso. En realidad no les importan las consecuencias. Estas personas saben que merecen un castigo y que habrá un juicio, ¿sí? Porque vean cómo dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, vean, o sea que son personas que entienden que Dios juzga el pecado, que Dios tiene una mala opinión del pecado, no les importa. Ellos prefieren correr el riesgo y enfrentarse a las consecuencias. Entonces, estas personas entienden, porque tienen una conciencia, que lo que hacen está mal, pero no les importa estar así.
Acuérdense ustedes que el diablo le dijo a Adán que podía hacer lo que quisiera y que no iba a sufrir las consecuencias. Y los hombres hasta hoy siguen creyendo lo mismo. Todos los que se alejan de Dios, los que no quieren saber de Dios, los que no quieren obedecer a Dios, creen que no habrá consecuencias por eso. ¿Saben por qué? Porque pecan y vuelven a pecar y vuelven a pecar y dicen, no me ha pasado nada. Dios no creo que me castigue. Si me hubiera querido castigar, ya me hubiera castigado, pero como no lo ha hecho. Además, unos en su soberbia dicen, bueno, si yo tengo un hijo, yo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Yo cómo lo voy a reprimir? ¿Cómo le voy a prohibir cosas? No, que mi hijo haga lo que quiera, que sea libre, que sea feliz. Entonces, si Dios existe, que lo dudo, pero supongamos que existe, yo creo que Él quiere que yo sea feliz, quiere que disfrute de la vida. Si me gusta una muchacha, ¿por qué no me de ir con ella? Pues si Dios quiere que yo sea feliz. Vean, hasta ese punto puede llegar la soberbia. Y puede llegar a concluir esta persona, si Dios me dio la vida, quiere decir que me la dio a mí y que yo puedo hacer con mi vida lo que me plazca. Exactamente lo que pensó Adán, lo que le hizo creer el diablo a Adán y a Eva. Pero escuchen, Dios no tiene derecho de dirigir nuestras vidas. O sea, ¿podemos vivir como nos plazca? Dios nos hizo, Él nos creó, y no tenemos derecho de vivir como nosotros queramos. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que el día que comieran del fruto prohibido, morirían. Y dice aquí que los que se complacen en el pecado saben que merecen la muerte. Exactamente lo que Dios les dijo a Adán y Eva. Imaginen un ateo, un hombre inconverso que le gusta el adulterio, le gusta la fornicación, le gusta la pornografía. Si la madre de un adúltero cae en adulterio, ¿cómo lo toma él? ¿Cómo lo toma? Si un adúltero tiene una hermana que es soltera y esa muchacha cae en fornicación, ¿cómo lo toma él? ¿Le gusta? Ellos saben bien en el fondo que lo que hacen está mal y que merecen la muerte. Dios les dijo a Adán y Eva que el día que comieran del fruto prohibido morirían, pero no murieron ese día. Pero escuchen, hay muerte física, hay muerte espiritual, hay muerte eterna. La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. La muerte espiritual es la separación del Creador, o sea, del hombre que no quiere saber de Dios, se aleja de Dios. Y la muerte eterna es la muerte que sufrirán los hombres en el infierno, la separación eterna de Dios. Adán y Eva, el día que pecaron, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. ¿Saben cómo se demuestra eso? En que fueron a esconderse. Sí pecaron, ¿por qué fueron a esconderse? Si no habían hecho nada malo, ¿por qué fueron a esconderse? Porque su conciencia les decía que merecían un castigo. Es como el niño que avienta la piedra y esconde la mano. Dice, no, porque si me ven, me van a dar. La Biblia enseña que el hombre es un ser corrupto por naturaleza, incapaz de hacer por sí mismo la voluntad de Dios. Eso es la consecuencia de tener una mente reprobada. Otra traducción es depravada, y eso se puede comprobar en que el hombre tiene una voluntad viciada, una voluntad corrompida, y el hombre nace así, ya tiene la inclinación hacia lo malo desde la niñez. Los niños pequeños no necesitan que otro les enseñe a pecar, ellos ya lo traen. Muchos piensan que los niños aprenden de los adultos. Sí es cierto que aprenden, pero qué chistoso que aprenden lo malo y no aprenden lo bueno. Ese hecho simplemente demuestra la depravación humana. Debiera ser más fácil aprender algo bueno que algo malo, pero no es así. Si ustedes les enseñan a sus hijos toda la semana cosas buenas, les dan buenos consejos y les ponen a leer cosas buenas, ¡qué bueno! Pero si esos hijos se juntan con malos amigos, en un ratito echan a perder todo lo que ustedes edificaron, todo lo que ustedes levantaron. Entonces, esa muerte que sufrieron Adán y Eva, la muerte espiritual, demuestra claramente
que el libre albedrío es un mito, es puro cuento. ¿Qué cosa es libre albedrío? Que el hombre tiene la capacidad de escoger lo bueno, que tiene la capacidad de escoger a Dios. Eso no es cierto. Vean, todos tenemos un albedrío. ¿Qué cosa es albedrío? Es la capacidad de escoger. Pero cuando decimos que es libre albedrío, eso sí ya no existe. ¿Por qué? Porque libre albedrío querría decir que yo decido ser santo, yo escojo ser santo. Te equivocas, tú no puedes hacer eso. Nadie, ningún ser humano tiene la capacidad de escoger lo santo. ¿Por qué? Porque todos nacemos con la inclinación a pecar. Entonces vean, si una persona llega a ser salva, no es porque ella haya buscado a Dios, sino porque Dios la buscó a ella. La salvación depende de que Dios nos busque, de que Dios quiera salvarnos. Vean Romanos 3. 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí donde dice no hay quien entienda se refiere, no hay quien entienda las cosas espirituales. Y dice, no hay quien busque a Dios. Sí, si tú andas buscando a Dios es porque Dios te anda buscando a ti y no otra cosa. Pero los que creen en esta teoría del libre albedrío no creen en esto que estamos considerando. Ellos creen que la salvación depende de que tú busques a Dios, de que tú creas en Cristo. De ti depende. Tienes la capacidad, tienes el libre albedrío. Pero ¿saben una cosa? Si la salvación dependiera de que nosotros buscáramos a Dios y dependiera de que nosotros nos arrepintiéramos, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque dejados a nosotros mismos, lo que queremos es pecar y no ser salvos. Es más, si una persona, vean, pudiera salvarse a sí misma, ni así se salvaría. ¿Saben por qué? Porque ama el pecado. Ese es el asunto. O sea, si tú por ti mismo pudieras dejar el pecado, no lo dejarías. ¿Por qué? Porque lo amas. Un alcohólico tiene la botella en la mano, se le queda viendo y dice, esta botella me hace daño, esta botella me perjudica mi estómago, mi hígado, mi bolsillo, pues cuánto me costó, no me conviene tomármela. Entonces, ¿por qué se la toma? ¿Saben por qué se la toma? Por la depravación de su naturaleza. Prefiere correr el riesgo, prefiere sufrir las consecuencias. Un alcohólico va al entierro de un amigo que murió alcoholizado, va al entierro de otro que murió de hidropesía, va al entierro de otro que murió de hepatitis, todo como consecuencia del alcohol. ¿Y qué hace? Sigue tomando por su depravación. Dice en el versículo 11 al final, 3:11, no hay quien busque a Dios. Esta no es una exageración. Aquí Dios no está inventando. No hay nadie que busque a Dios. Hemos dicho, hay unos que dicen, deberías ir a predicar allá a la sierra de Hidalgo, allá a la sierra de Oaxaca. Es que la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Mienten, nadie tiene hambre de la palabra de Dios. Háblales de la palabra y se enojan. Háblales de la verdad. Si vas y les dices mentiras, pues sí, te van a escuchar. Les dices, ay, pues Cristo te ama, les llevas regalos, pues todo el mundo te los va a recibir. Pero no, hablas la verdad y esa no la quieren. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Saben ustedes por qué? Porque no quisieron depender de Dios. Ellos querían depender de sí mismos. Vean, y algo de esto puede haber en nosotros. Aún siendo cristianos, preferiríamos depender de nosotros mismos que depender de Dios. Depender de nuestras previsiones, de nuestros ahorros, de nuestra inteligencia. Ay, con el dinero que tengo guardado, ¿qué tengo yo que estar dependiendo de mis hijos? No, tengo mis afores, y cuando yo me retire voy a ser feliz, y yo puras habas de mis hijos. No pienses así. Adán y Eva querían ser libres, querían ser autónomos, querían ser independientes. Pero vean, antes de que Adán pecara, no era libre. Adán fue creado perfecto, pues perfecto como era, no era libre. ¿Por qué no era libre? Porque el oxígeno que respiraba no era de él, Dios se lo prestaba. La vida que tenía no era de él, Dios se la prestó.
Entonces, él pensó, bueno, cuando yo peque, cuando yo haga mi propia voluntad, voy a ser libre. Ahora díganme, Adán pecó. ¿Después de pecar fue libre? No, sus restricciones aumentaron, sus limitaciones crecieron. Los ateos dicen, yo no quiero saber de Dios, no quiero que me hablen de Dios, yo no quiero hacer lo que alguien me diga, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Los ateos sueñan con ser autónomos, pero ven, esa es una utopía. La autonomía en este mundo no existe. El único verdaderamente autónomo es Dios. Un ser autónomo es una persona que no depende de nadie. Un millonario, Carlos Slim, dice, yo no dependo de nadie. ¿Pero es cierto? No es cierto. Imagínense que quebrara, que viniera una inflación tremenda, que el dólar subiera, inmediatamente Slim perdería mucho. Y si sus trabajadores se negaran a trabajar para él, ¿qué pasaría? A pesar de que es millonario, su esposa pudiera pedirle el divorcio. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Un ser, para ser completamente autónomo, debería ser libre de restricciones, de limitaciones, pero nadie es así. Un ser así no existe. Solamente Dios es autónomo. ¿Saben por qué? Porque nosotros como criaturas tendremos que rendirle cuentas a Dios. ¿Y Dios a quién le rinde cuentas? Dios hizo este mundo y Él impuso sus leyes. Si ustedes hicieran un mundo, si ustedes crearan a unos hombres para que vivieran en un mundo, ¿los dejarían que hicieran lo que quisieran? ¿O ustedes pondrían leyes? Pues Dios hizo este mundo y dijo, ¿saben qué, muchachos? Este es mi mundo y yo pongo las leyes. Y más les vale que se sujeten, porque si no, van a sufrir las consecuencias. Adán y Eva las sufrieron y toda su descendencia también. Nuestros hijos creen que si nos desobedecen, serán libres. Yo no quiero hacer lo que mis papás me digan. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Creen que ellos serán libres y que serán felices si hacen eso. Eso es un completo error. ¿Quieres ser infeliz, muchacho? Vive como tú quieras. Y al tiempo, si no es así. Adán y Eva pecaron, su mente quedó afectada, sus emociones también y su voluntad igualmente. Porque vean, Eva se le quedó viendo el fruto y ahí estaba viéndolo, habiendo tantos frutos bonitos y sabrosos, estaba viendo el fruto prohibido. Y vean, por estar viéndolo, dice, bueno, ¿y si lo pruebo? Se le hizo agua a la boca nomás de estar pensando en el fruto. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se tiró la mano y se lo comió. Vean, su mente fue afectada, y su corazón, y su voluntad. Y eso es lo que pasa con todos los pecadores. Vean el borracho, está viendo la copa y ve en cámara lenta cómo cae el alcohol y cómo se mueve el hielito y dice, yo quiero una cuba. Y el muchacho ve a la muchacha cómo camina y cómo se peina y sus ojos dice, yo quiero eso. No me digan que es prohibido, no me digan que no puedo hacer esto. Este tema de la depravación, esta palabra es una palabra teológica, no es una palabra bíblica. Si ustedes buscan la palabra depravación en la Biblia, no existe. Sí. Es una palabra teológica porque los teólogos la acuñaron. Pero habla de cómo la mente, las emociones y la voluntad fueron afectadas por la caída. Es lo mismo que la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una palabra teológica. ¿Qué quiere decir la palabra Trinidad? Quiere decir triunidad, 3 en 1. Así es nuestro Dios, 3 en un solo Dios, no 3 personas en un solo Dios. Esta palabra describe la condición del hombre caído. El hombre es un ser depravado, viciado, corrompido, corrupto. Y por lo mismo, el hombre por sí mismo no se puede salvar. Si Dios no te salva, te perderás para siempre. Un inconverso no entiende lo que significa la palabra salvación.
no sabe con qué se come eso. ¿Qué cosa es salvación? Una persona que no entiende lo que es la salvación, ¿cómo va a desear la salvación? ¿Cómo va a buscar la salvación? Ustedes buscarían un tesoro que no creen que exista. ¿Cómo lo buscarían? Ustedes tienen que creer que existe ese tesoro para buscarlo. Andan ahí con de esos detectores de metales, de tesoros, ahí en el campo, y se te acerca alguien y te dice: ¿qué andas buscando? No, pues ando buscando un tesoro. Pero ¿cómo sabes que anda por aquí? ¿Que podría haber por aquí un tesoro? No, yo no creo que exista. No creo que exista ese tesoro, pero por si las dudas, ¿no? Eso sería una locura. ¿Qué le diría a la gente? Oye, pues estás loco. Dios ve al hombre como ciego, como sordo y como muerto en las cosas espirituales. Por eso Cristo les decía a sus seguidores: el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenían oídos, pero no todos tenían oídos para oír. Y los que tienen oídos para oír es porque Dios se los ha dado. Vean Juan 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean, si tú no puedes ver el reino de Dios, ¿cómo vas a entrar? Si tú estás ciego y frente a ti hay una puerta, pero tú no la ves, ¿cómo vas a entrar por esa puerta? Y vean el 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vean, primero no puede ver y luego no puede entrar. No tienes ojos, no tienes pies, ¿cómo vas a entrar? Entonces tienes que nacer de nuevo para que veas el reino, para que entiendas quién es el rey, para que entiendas que habrá un castigo si no te sometes al rey, y entonces te arrepientes de tu pecado y entras en el reino. Cristo es la puerta. ¿Cómo vas a entrar por esa puerta si no entiendes nada de esto? Los ateos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Hay intelectuales que leen la Biblia y no entienden nada. Dios les pone un velo en la mente, no entienden. Su mente está en tinieblas. ¿Cómo van a desear la salvación si no entienden nada? Y eso se demuestra en que hay ateos que creen que entienden y no entienden. Hay un programa en el radio donde habla Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña fue un intelectual que hablaba como 30 idiomas, un hombre increíble, recibió un montón de premios y de reconocimientos. Murió hace como unos 5 años, no sé. Pues todavía pasan sus programas. Y hay algunos programas donde él habla de la Biblia. Dice puras tonterías, no entendía nada de la Biblia. En serio. Pero ¿cómo se atrevía a querer explicar un libro que no entendía? Por su soberbia, no cabe duda. Cristo vino a dar vista a los ciegos. Pero si tú crees que estás ciego, Él te da la vista. Pero si tú crees que ves, ¿cómo te va a dar la vista? Si tú crees que entiendes, ¿cómo te va a dar el entendimiento? Pero si Dios abre tus ojos para que entiendas este santo libro, de repente vas a empezar a entender cosas que nunca soñaste. Pero hay algunos que aceptan que el ser humano fue afectado en la caída, pero no todo, que no está muerto, que está nada más medio atarantado, pero que todavía está vivo. O sea, ellos creen que el hombre fue afectado en su mente, sí, que tal vez fue afectado en sus emociones, pero dicen que la voluntad es libre. No, tú puedes decidir escoger lo bueno, tú puedes escoger a Cristo, tú puedes aceptar a Cristo, de ti depende que lo aceptes. Ese es el peligro de hablarle a la gente y decirle tú debes aceptar a Cristo. Hay unos que van al hospital y ahí los que están en terapia intensiva, los que están ahí ya que se están muriendo, les gritan en el oído, oye, ¿aceptas a Cristo? Y el otro dice, sí. ya que les queda, pues ya se están muriendo. Pero ¿qué se ganan con decir que sí? Pues no les sirve de nada.
Los que creen que la mente fue afectada y las emociones y no la voluntad, eso se llama depravación media, así dicen los teólogos. ¿Pero qué dice la Biblia? Vean Romanos 5. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean, por culpa de un hombre entró el pecado en el mundo. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí donde dice que la muerte pasó a todos los hombres, se refiere a la muerte física y a la muerte espiritual. O sea, como consecuencia de su pecado, Adán tuvo que morir, no en ese momento, pero murió después. O sea, vean, si Adán hubiera obedecido y no hubiera comido de aquel fruto prohibido, él hubiera vivido eternamente en el paraíso, y sus descendientes también. Pero como pecó, heredó la muerte y todos sus descendientes también. Y dice al final del 12, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán. Al pecar Adán, todos sus descendientes nacimos siendo pecadores. Entonces, todos los seres humanos que vienen a este mundo traen las consecuencias de algo que ocurrió hace miles de años. Entramos en este mundo incapaces, corruptos, viciados en sentido espiritual por culpa de Adán. Ven, Adán fue puesto bajo una prueba y falló. Si él, que era perfecto, falló en la prueba, imagínense nosotros que no somos perfectos. Los que creen en la depravación media creen que al entrar al mundo Dios nos pone en un estado de prueba. Si tú obedeces, tendrás vida eterna. Si desobedeces, vas a ir al infierno. De ti depende. Eso es lo que creen ellos. Pero vean, los que vienen a este mundo no estamos en un estado de prueba. Nacemos siendo pecadores. Porque algunos dicen, bueno, Adán pecó por tonto, pero si a mí Dios me pusiera en un estado de prueba, yo no haría lo que él hizo. Pero vean, hacemos peores cosas que Adán. Adán nada más desobedeció, y nosotros cometemos un montón de pecados aparte de desobedecer. Entonces, si Adán falló, mucho más nosotros. Estas personas que les digo que creen en la depravación media, creen que Dios nos da una oportunidad, así como Dios se la dio a Adán. Pero creen que tenemos la capacidad de obedecer, nada más es cosa de que tú te lo propongas. Si tú quieres, puedes ser obediente. Si tú no quieres desobedecer, bueno, pues es cosa tuya, de ti depende. Vean, esto es falso. Adán fue colocado como representante de la raza, porque dice aquí que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué? Porque él era nuestro representante. Esto ya lo han visto ustedes. El padre de la familia es el representante de la familia. El presidente es el representante de México. Si un padre recibe su quincena y se la malgasta, se toma sus copas y anda con sus amigos, toda su familia sufre las consecuencias. ¿Qué culpa tiene la familia de que el marido sea tan tonto, tan necio, que malgaste el dinero? Imagínense ese padre, como no alimenta a sus hijos por andar de borracho, luego andan sin zapatos y andan con hambre. Y le dice a Dios, Dios, ¿por qué mis hijos andan descalzos y sin comer? Pues ingrato, pues andas de borracho, ¿cómo no van a andar descalzos? Ni modo que le eche uno la culpa a Dios. Adán fue colocado como nuestro representante. Entonces falló él y nosotros también. Ahora díganme, ¿es injusto eso? Dios cometió una injusticia en poner a Adán como nuestro representante. Si Enrique Peña Nieto se endeuda, pide dinero prestado al Fondo Monetario Internacional y endeuda a México neciamente, él sufre las consecuencias y todos los mexicanos, ¿sí o no? Esta idea de representación es bien clara en este versículo. Ya leímos el 12, ¿no? 5:12. Ahora vean el 5:18. Dice, así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vean lo que está diciendo Pablo aquí. Por culpa de Adán, vino la condenación al hombre. ¿Y qué dice después? De la misma manera, por la justicia de uno, aquí habla de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vean, ahí pueden ustedes ver la depravación. Por culpa de la caída, vino la muerte a todos. Pero escuchen, Cristo vino a deshacer lo que Adán hizo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Adán no pudo obedecer, pero Cristo sí. Por eso dice al final, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, si no es cierto que por la transgresión de uno vino la condenación a todos, tampoco es cierto que por la justicia de uno viene la justificación a otros. ¿Entienden? Hubo un teólogo, un predicador en Estados Unidos que se llamaba Charles Finney. Ese hombre enseñó, se atrevió a enseñar, que la caída de Adán no le afectó a nadie más que a él. Eso dijo Finney. ¿Pero qué creen que agregó después? Que la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo no le benefició a nadie, excepto a él. Tenía que decirlo como consecuencia de lo primero. ¿Me entienden? O sea, si nadie sufrió por culpa de Adán, nadie es beneficiado por Cristo. Pero escuchen, si nosotros creemos que caímos en Adán, ¿cómo podemos ser levantados? En Cristo. Pero si no estás caído, ¿cómo vas a ser levantado? Si tú no ves tu pecado, tú no puedes ser salvo. A mí me espanta eso. Yo les he contado a los hermanos en esa que no dejen de orar por mi suegra. Mi suegra tiene escuchando la predicación allí en esa, ¿qué será? ¿Son unos 7 años? Más o menos. Pues yo hablo con ella y le digo, suegra, usted ya se arrepintió de su pecado. ¿Y qué creen que me dice? ¿Pero de cuál pecado, Moisés? Dice, yo cuando era joven, sí, dice, pero ya a mi edad, dice, ¿qué pecado puedo cometer yo? Le digo, no, suegra, mire, aquí en la mente están los pecados, no necesita usted ir a un antro para pecar. No, Moisés dice, pues yo no le hago mal a nadie, dice, yo me llevo bien con todos, yo estoy bien. ¿Cómo le hago ver yo su pecado? Si Dios no hace ver el pecado a una persona, esa persona no se va a salvar. Ahora, si tiene 8 años escuchando y no ha visto su pecado, ¿cuántos años más necesita para verlo? ¡Qué tremendo! Vean el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vean esta palabra, constituidos. ¿Saben ustedes qué significa esa palabra? Por culpa de Adán, los muchos fueron constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra constitución, vean, ya trae el pecado. O sea, es algo que ustedes no pueden pasar por alto. Nadie puede decir, no, tú fuiste constituido pecador, pero yo no. Es algo establecido. Establecido por Dios. Dios quiso que las cosas fueran así. Ahora, si eso no es cierto, que por culpa de Adán fuimos constituidos pecadores, dice al final del 19, así también, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo somos justos? Por Cristo, porque Él fue justo, no porque lo seamos nosotros. Ahora, dice Finney que la obediencia de Cristo no le benefició a nadie sino a Él. ¿Por qué vino Cristo a obedecer la ley? ¿Qué se ganaba Él obedeciéndola? ¿Quién es el autor de la ley? Él. Entonces, ¿para qué vino y se puso bajo la ley para obedecerla? ¿Qué necesidad tenía de venir al mundo? Vean, Cristo obedeció la ley, no para Él. Él era santo y perfecto, Él no tenía ninguna obligación de obedecer la ley. Vino a obedecerla, vean, por nosotros. Entonces, si no crees que caíste en Adán, ¿cómo vas a ser salvo en Cristo? Si no crees que eres pecador, que naciste siendo pecador, tú nunca te vas a salvar. Estas personas que creen en la depravación media, creen que el hombre está medio caído.
Está medio depravado, pero todavía está vivo. Imagínense que ustedes van a ver a un hombre que parece que ya está muerto, pero todavía no está muerto. Ya no abre sus ojos. Pero ustedes le dicen, oye, ¿ya estás muerto? Le dicen en el oído, oye, ¿ya estás muerto? Y él alcanza a mover su cabeza y dice, sí. Ah, todavía está vivo. Pero acérquense ustedes a un hombre que ya está muerto. Y ustedes le dicen en el oído, oye, estamos orando por ti para que Dios te resucite. Mira, tú mueve un dedo, nada más mueve un dedo, para que demuestres que estás vivo. No va a mover nada, porque ya está muerto. El hombre está muerto y no puede salvarse a sí mismo. No puede. Vean Efesios 2. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, estábamos muertos en el sentido espiritual. Y Cristo nos dio vida, vean, cuando estábamos muertos. No estábamos medio muertos, no, estábamos bien muertos. ¿Y cuál otro les quería enseñar? Ven el 2, en los cuales pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ven, aquí donde dice todos nosotros se refiere a los cristianos. O sea, antes de cristianos andábamos como los inconversos, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vean cómo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí involucra mente, emociones y voluntad. Todo nuestro ser estaba afectado, estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vean lo que dice aquí. En el momento que Cristo resucitó, resucitamos nosotros. ¿Pueden ustedes entender eso? Vean, Cristo murió hace 2000 años. Yo nací hace 20 y tantos años, ¿no? Pero ¿cómo es que yo resucité si Cristo murió hace 2000 años? ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando Cristo murió, aseguró que millones fueran salvos. O sea, Cristo no murió para hacer posible la salvación de los pecadores. Cristo murió para salvar. En el momento que Cristo murió y resucitó, Él pagó. Y ahí está el libro escrito de los nombres de todos los que iban a ser salvos. Entonces, en el momento que Cristo murió, dijo, yo garantizo que Moisés Luna Méndez va a ser salvo un día. Porque Cristo lo hizo. Él pagó por mí. No pagó por todos, pagó por los escogidos. ¿Entienden? Porque si Cristo hubiera muerto por todos, todos tendríamos que ser salvos. Si Cristo pagó por los pecados de todos los pecadores con su sangre, entonces Dios está obligado a salvarnos a todos. No, Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios salva al que quiere salvar. Entonces, la depravación demuestra que por ti mismo nunca serás salvo, a menos que Dios quiera salvarte. Esta doctrina de la depravación humana también se conoce como la depravación total. ¿Por qué total? Porque el ser total del hombre fue afectado en la caída, la mente, las emociones y la voluntad. Pero eso no quiere decir que el hombre sea completamente perverso. Bien, hay hombres ateos que son estudiosos, honrados, ahorrativos, inteligentes, buenas personas, pero son ateos. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que están corrompidos y depravados? Háblenles de Cristo y se enojan. Ahí se ve claramente la depravación humana. Hay hombres que somos más pecadores que otros, pero todos somos pecadores. Vean, aquí hay un garrafón de 4 litros y aquí hay una botellita de al litro de agua. En el garrafón de 4 litros échenle 5 gotas de cianuro.
Y en la botellita de al litro, échenle igual 5 botellas de 5 gotitas de cianuro. ¿Cuál agua de las dos está más envenenada? ¿Cuál? La de al litro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es menos agua. Hay hombres que son más pecadores que otros, que tienen más cianuro que otros, pero todos tenemos cianuro. Todos tenemos el veneno dentro, el pecado, todos. Ese hombre, por muy honrado y decente y buena persona que es pecador. Y si tú no crees que estás muerto en tus pecados, tú no vas a ser salvo. Para que podamos ser salvos, todos necesitamos que Cristo nos resucite. Todos estamos muertos. Algunos tenemos años de estar muertos. Otros tenemos poco porque tienen poco que nacieron. Pero todos estamos muertos y todos necesitamos que Cristo nos resucite. Si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Seas quien seas. Hayas pecado mucho o hayas pecado poco. Hay personas que pecan poco en comparación con otras. Dicen algunos, no, dice, pues yo me llevo bien con todos, yo no me peleo con nadie, a mí no me gusta andarme comiendo a la gente, a mí no me gustan los chismes, mira, tú en tu casa y yo en la mía. Porque estás en tu casa no pecas. Esos que más están en su casa son los que más pecan. Dice, a mí no me gusta comer gente. Las mujeres que dicen eso se comen al marido, y los maridos que dicen eso se comen a la esposa, y dicen que no comen gente. Hayas pecado poco o hayas pecado mucho, si no te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo para salvación, tú no vas a ser salvo. Los que creen en la teoría del libre albedrío suponen que el hombre tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal, pero yerran. Ya les dije, albedrío es la capacidad de escoger entre una cosa y otra. Tú vas a la tienda de los helados y ves ahí 30 sabores. ¿De qué sabor quieres? Tú dices, ¿cuál escojo? El que tú quieras. Es que el que más me gusta es el de nuez. Pues sí, pero a lo mejor un día prefieres uno de fresa o de chocolate. Todos tenemos un albedrío, pero ese albedrío no es libre, está sujeto a la voluntad. Está sujeto a los deseos de la persona. Como les decía, ¿por qué el alcohólico escoge el alcohol? Porque le gusta. Entonces su voluntad no es independiente. Su voluntad depende de sus gustos. ¿Entienden? O sea, el hombre, un borracho, amanece crudo y inmediatamente viene a su mente, tengo que curármela. Tengo que buscar dónde conseguir una copa. No tengo dinero, pero voy a ir no faltará quien me dispare una copa. Y va a buscar quien se la dispare y se la toma. Pues ¿cómo no? Siempre habrá alguien que te dispare una copa. Vean ustedes, la voluntad es esclava de los deseos, de las emociones. Una mente corrompida, ¿cómo va a desear las cosas espirituales? Ustedes díganle a un ateo, oye, tengo 2 opciones para ti, mira, te puedo invitar a 2 lugares. 1, te invito a un antro a tomaros una copita. 2, te invito al culto a escuchar una predicación. ¿Qué escoges? ¿Qué va a escoger el ateo? Vean Jeremías 13. ¿Qué creen? Que creo así, 13:23. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Los etíopes son negros. Tal vez no les guste ser negros, pero ¿pueden cambiar su piel? ¿Cómo? Si un etíope tiene un accidente, una quemadura por aquí en esta parte, y se le muere la piel, necesita un injerto. Pues como él es negro, le van a poner un injerto negro. ¿Cómo se vería el parche si le pusieran un injerto blanco? Pero que dijera, no, me voy a quemar todo para que me pongan un injerto blanco en todo el cuerpo. No puedes. Naciste negro y negro te vas a morir.
¿Sí? Y dice, ¿y el leopardo sus manchas? No, las manchas del leopardo forman parte de su naturaleza. Y dice, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Bien, un hombre que está acostumbrado a hacer mal, ¿cómo se va a acostumbrar a hacer lo bueno? No puede. ¿Por qué? Porque el pecado forma parte de su naturaleza. Y es por eso que muchos se desaniman de ser cristianos. Dicen, no, pues es que ya tengo tantos años leyendo la Biblia, ya tengo tantos años yendo a escuchar la predicación y sigo siendo el mismo, no cambio, pues ya mejor ni voy. Si dejas de leer la Biblia y dejas de escuchar la predicación, menos vas a cambiar un día. Tú necesitas a Dios para que Él te cambie. Por ti mismo no puedes, pero Él te cambiará si le buscas de todo corazón. Entonces, este versículo, Jeremías 13:23, enseña claramente que somos pecadores no por la mala influencia de nuestros padres. No, tenemos una naturaleza pecadora, pecaminosa. ¿Qué estoy diciendo? La voluntad humana es controlada por la naturaleza humana. Una naturaleza corrupta va a tomar decisiones corruptas. ¿Saben una cosa? Cuando Dios nos muestra lo pecadores que somos, nos da miedo. ¿Será posible que yo haya hecho eso? Yo conocí a un borracho, un alcohólico, que perdió su familia, perdió su casa, sus hijos cayeron en la droga, uno de ellos estaba en el reclusorio, y él estaba ahí sentado en la banqueta echándose su teporocha. ¿Qué pensará una persona así? Por mi culpa perdí mi casa, mi trabajo, mi mujer, mis hijos andan en la... ¿Qué pensará una persona así? Hacer algo horrible. Sus hijos llenos de rencor y sin esperanza de que se deshaga de que se vuelva a rehacer su vida. ¡Qué horror! Para que un hombre entienda que está sufriendo las consecuencias de su pecado, está en chino. La mente entiende, la mente capta los beneficios o posibles perjuicios que puede haber en una decisión. Pero está uno pensando en eso y de repente dice, bueno, pero si lo pruebo. Imagínense una muchachita. Una muchachita de unos 15 años puede entender fácilmente que el sexo fuera del matrimonio no es bueno. Entiende muy bien que eso no es bueno, pero pues es que el novio le dice cosas en el oído y le muerde el oído y le empieza a decir cosas y llega el momento que dice, bueno, pues voy a probar, cae en la trampa, queda embarazada y luego dice, y ahora entiendo. Les conté de aquel panel que vi en la televisión, ¿no? Estaban unos psicólogos en la televisión. Estaban hablando de cuestiones sexuales. Entonces una muchacha habló por teléfono ahí a los psicólogos y le dijo a uno, dice, oiga doctor, dice, quiero hacerle una pregunta, dice, mi corazón me pide sexo, pero mi mente me dice que no es correcto. ¿A quién le hago caso? ¿A mi mente o a mi corazón? ¿Qué creen que le contestó el psicólogo? Dice, hazle caso a tu corazón, dice, porque si le haces caso a tu mente te vas a volver loca. O sea, si tu cuerpo te pide sexo, dale sexo, porque si no se lo das, dice, te vas a volver loca. Háganme favor. ¿Qué demuestra eso? Que aquel pobre psicólogo es el que estaba loco y estaba fomentando su pecado, se estaba complaciendo en el pecado de otros, lo que estamos viendo aquí en Romanos 1. Un buitre tiene una naturaleza que le inclina hacia la carroña. Al buitre le gusta la carroña. Si ustedes le dan a un buitre una ensalada de lechuga con pepino, no se la va a comer. El buitre quiere carroña. ¿Por qué? Así es su naturaleza. Un drogadicto no sabe que la droga le hace daño, ¿cómo no lo va a saber? Entonces, ¿por qué la escoge? Porque le gusta. Vean Romanos 8.
Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, vean, el inconverso no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede, ni quiere ni puede. Él diría, no, pero nada más de mí depende. Si yo quiero obedecer la ley. Les conté, yo conocí un hombre que era sabático. Y yo le dije, oye, tú dices que te vas a salvar por guardar el sábado. Le digo, pero tú puedes guardar todos los mandamientos. Supongamos que puedes guardar ese. El cuarto mandamiento. ¿Puedes guardarlos todos? ¿Qué creen que me dijo? Dice, puedo. Me sorprendió que me contestara eso. Le digo, ¿y en qué te basas para creer que puedes guardar todos los mandamientos? Dice, ¿Cristo los guardó, sí o no? Si él pudo, si yo puedo también. Dijo, órale. Qué buena noticia me has dado. No, hombre. Aquí está diciendo Pablo que no puedes. ¿Qué dice un sabático ante este texto? Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Hagas lo que hagas. Entonces, ¿crees tú que vas a obedecer a Dios cuando tú te lo propongas? ¿Cuándo te lo vas a proponer? Escucha, si fuera tan fácil ser cristiano, ¿por qué no lo has sido? Si tú crees que es fácil arrepentirte, ¿por qué no te has arrepentido? Si es fácil ir al cielo, pues tú ya deberías de tener tu certificado. Pero ¿por qué no? Una persona puede estar escuchando predicación tras predicación, darle miedo la posibilidad de ir al infierno y no convertirse. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es tan corrompida que hace creer a muchos que no son tan malos. Muchos creen que son salvos y no lo son. Creen que son salvos, porque se bautizaron. Creen que son salvos porque hicieron una oración. Creen que son salvos porque tienen una religión, porque leen la Biblia 10, 15 minutos al día. Vean Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los que son del Espíritu? Los que son de Cristo. Ellos piensan en las cosas espirituales. Pero dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el egoísmo, en las compras, en los negocios, en el baile, en la copa, en la diversión, en el paseo. No pueden pensar en cosas espirituales. Pero escuchen, hay personas que supuestamente piensan en las cosas del espíritu el domingo, pero entre semana piensan en las cosas de la carne. No puede ser. Ya porque fuiste al culto el domingo, ¿te vas a salvar? No. ¿Qué haces entre semana? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijitos? Vean Romanos capítulo 1. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Caray, ¿será posible que haya hombres que aborrecen a Dios? Que tienen una religión y que aborrecen a Dios. Hay personas que se meten en una religión no porque amen a Dios, porque lo odian. Es increíble. Yo no soy malo, yo estoy bien, yo nunca he hecho nada malo. Pues sí, he cometido algunos errorcitos, pero no es para tanto. Aborrecen a Dios. Leen la Biblia, ¿saben para qué? Para justificarse. Si soy bueno, pues ya leí la Biblia. Oran, ¿para qué? Para justificarse. ¿Cómo voy a ser malo si ya me pasé 10 minutos de rodillas? Muchos leen la Biblia no porque amen a Dios, sino porque lo aborrecen. Es increíble. Cuán engañoso es el corazón. Juan capítulo 6. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta frase, venir a mí, quiere decir creer en mí. Ninguno puede creer en mí o ninguno puede obedecerme a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que si el Padre no te lleva a Cristo, tú nunca irás a Cristo. El asunto es que vayas a Cristo, no que vayas a la religión. Cerciórate de que has ido a Cristo.
Y vean el 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vean, si no le fuere concedido del Padre. O sea que si Dios no te concede que vayas a Cristo, tú nunca irás a Cristo. Una persona que no tiene el deseo de obedecer a Dios, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde saca ese deseo? Un hombre que durante toda su vida ha pecado, que diga, ya me cansé de pecar. ¿Qué he sacado de pecar? Pues no he sacado nada. Ya sé, desde mañana voy a vivir una vida santa. Sí, a ver, inténtalo, a ver si puedes. Si no amas a Dios, ¿cómo lo vas a obedecer? Un hijo que no ama a su papá, no lo quiere obedecer. Necesitas ganarte el amor de tu hijo para que te obedezca. Nosotros, que llegamos a ser cristianos, ¿cómo llegamos a serlo? No queríamos ser cristianos. ¿Quieren que les diga una cosa? Cuando yo tenía 20 años me gustaba la copa. Yo andaba con mi botella en mi brazo. Yo era feliz con mi botella. ¿Cómo es que ahora predico el Evangelio? ¿Porque yo quise? No, es imposible eso. El Espíritu Santo nos va convenciendo poco a poco. Estás mal. Vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Si no cambias de vida te va a ir muy mal. Dios nos muestra el peligro en que nos encontramos. Llegamos a entender un día que si Dios no tenía misericordia de nosotros iríamos al infierno, y de repente nos entró el miedo y Señor, perdóname, y es cuando somos salvos. No queríamos ser cristianos, pero pues Dios nos hizo cambiar de opinión. El Espíritu Santo obró en nuestra mente, transformó nuestra mente, obró en nuestro corazón, transformó nuestros deseos, obró nuestra voluntad y nos hizo creer lo que no queríamos antes. Y muchos no creen en esta depravación, ¿saben por qué? Por orgulloso. Dicen, no, yo estoy bien. El que está mal es mi compadre el Pancho. Dice, yo estoy bien. Él es el que se tiene que arrepentir, no yo. Pero pues oramos a Dios para que Dios te muestre tu corrupción, tu depravación y te arrepientas. Oremos. Padre, haz que se arrepientan, porque si no lo haces no se van a arrepentir. Dales un corazón nuevo, porque con ese que tienen perecerán. Dios, solamente tú puedes salvar a los pecadores. Hazlo hoy mismo, y tu nombre será glorificado. En el nombre de Cristo.